Ya, Diego, em, la única parte que quiero que tú comentes, y si no lo hubieras comentado tú, yo te lo hubiera reforzado al final de la presentación, es que tú haces un análisis de los datos en términos de algunos ciertos cálculos matemáticos que no son necesarios que cuentes cuáles son los cálculos matemáticos, pero sí que hay una expresión que se asemeja a o tiende quiere buscar representarse, no tiende, debería representar una función de Bessel de orden cero, ¿ya? Esa yo la presenté, me gustaría que tú comentaras cómo se ve una función de Bessel de orden cero y dijera, bueno, los datos deberían seguir esta forma, ¿ya? Porque, te cuento al tiro, Diego, en la aplicación de SPAC vamos a definir el rango en el cual el método es confiable para aquellas frecuencias en que los datos siguen esa función de orden cero. ¿Me cacháis? Sí, más o menos. Entonces, en el fondo no me interesa cómo llega la función de orden cero, que es una integral compleja y qué sé yo. La cuestión llega. Si alguien quiere ver los detalles, tiene el paper de aquí, muy elegante, un maestro de la sismología, y lo puede revisar, pero hay una función de Bessel de orden cero. Entonces, cuando uno analiza los datos, que eso es lo que vamos a hacer en la parte aplicada, tú tienes que decir, ya, a ver, primero, ¿cómo es una función de Bessel de orden cero? Entonces, por eso es importante que la dibujes y la describa, como tú queráis, y después decir, mira, mira, los datos están siguiendo esto, en este rango de frecuencias se ve esto, que debería seguir más o menos esto. Y todo esto tiene que ver con la función de Bessel de orden cero. ¿Ok? Sí, profe, ya entendí. Muchas gracias. Perfecto. Bien, como les comentó Borja, parece que ayer, pero como dicen por ahí, más vale tarde que nunca, eh, dijimos que hoy día íbamos a resolver dudas en caso de que ellas existiesen, y por una de vueltas de correo entre varios estudiantes y yo, con Borja decidimos que íbamos a hacer consultas hoy día. Así que toda la culpa la tengo yo. Borja simplemente fue el emisario. Así que aquellos que Mensajero, venían ¿no? con toda la preparación lista, ya, para que nos resulte, quiero hacer, voy a recoger un par de comentarios que estuvimos discutiendo con Diego. El tiempo que se les pide, que es de entre 20 y 25 minutos, es el tiempo máximo. Si ustedes lo pueden hacer en menos tiempo, fantástico, eso está súper bien. En segundo lugar, tienen que representar en esto no los papers, sino que los métodos. Y como subproducto de los métodos, hablen un poco de los supuestos, que están íntimamente ligadas con las limitaciones del método, el tipo de sensores que podrían utilizar, si es un método que ustedes tienen que aplicar en terreno, y si hay algunas recomendaciones en las cuales este método funciona mejor o algunas restricciones en términos de la aplicabilidad del método en terreno. Y si están hablando de este trabajo del método de inversión, si existirían algunos problemas en que el método de inversión no es recomendable. ¿Ya? Y eso es como traten de agregarlo a su presentación para que de esa manera todos tengamos una visión general de qué es lo que trata cada una de los métodos que vamos a revisar. Y el tercer punto que quiero destacar es que al final de la presentación tienen que incluir 6 preguntas, las cuales los ayudantes van a levantar y poner como interrogatorio o como cuestionario dentro de la página del grupo del curso. Les vamos a dar un tiempo, probablemente sea del orden de 2 días, para contestar ese cuestionario. Las preguntas son directamente de las presentaciones, no de los papers, no de algo que uno pueda deducir, no de algo que uno pueda investigar. Las preguntas son de la presentación. Entonces, por favor, la idea es que un poco la gente
le eche una mirada a la presentación y sepa de qué se trata. Y las preguntas son de buena onda entre ustedes mismos. Ya no se echen, no se torpedeen ustedes solos. Se hagan preguntas que salgan en la presentación y que den cuenta de que entienden el método. ¿Ok? Entonces, 6 preguntas, esas las va a levantar los ayudantes en la página del curso. Ustedes van a tener 2 días para contestarlas y de esa manera vamos a tener recuerden que tenemos una nota por la presentación y una nota por estos pequeños cuestionarios que forman parte de la evaluación final. ¿Ok? Esos eran mis alcances, probablemente haya más alcances a lo largo de esta clase. Bien, ¿más consultas? Ah, sí, quiero hacer otra aclaración. Bastián es un estudiante de posgrado que todavía está en el tema de inscribiendo el curso, así que para no entorpecer, él fue muy generoso y para no entorpecer el trabajo de ninguno de los grupos, abrimos un nuevo tema. Este tema tiene más W, que es un método de análisis de ondas superficiales de multicanal. Según mi visión, yo les he contado un poquito lo otro, el más W es una implementación particular del método FK. El método FK es el caso genérico, más W es una cierto tipo de implementación, es muy popular, es muy conocido porque está desarrollado en Estados Unidos y todo lo que venga de Estados Unidos a nosotros nos parece fantástico, así que es bueno que lo conozcan. Y Bastián, bueno, va a trabajar con un grupo de una persona y después veremos si se incorpora alguno de los otros grupos para el análisis de datos o sigue trabajando individualmente, ¿ok? Ahora se le va a evaluar como una presentación de individual, pero igual tiene que presentar el tema y todo eso. Entonces se incorpora un nuevo método que es el más W y eso hace que las primeras presentaciones son el grupo 1 y 2 de SPAC y FK. Después va a venir el grupo número 3, que va a ser Bastián, con más W, para el segundo día. Y después viene H sobre B, para el segundo día de presentaciones. Y finalmente, un tercer día de presentaciones, vamos a tener el método del vecindario. Entonces, Bastián va a estar justo en la mitad, y eso hace que el método del vecindario se alargue en las presentaciones. Siendo que no, hoy día no tenemos presentaciones, el jueves partimos con SPAC y FK. El martes seguimos con Bastián y más W y posteriormente H sobre B. Y terminamos con el método del vecindario el día jueves de la próxima semana. ¿Ok? Uno de ustedes me había pedido que lo pusiera como en las evaluaciones, algo como el calendario, y la verdad no supe cómo hacerlo. Si alguien me pudiera comentar, yo me metí en un curso y no caché. Es que para eso, profe, tiene que poner una tarea. Ah, Es luego, como una entrega. Las entregas salen como, después uno como que se va a su perfil de curso y sale como todo el calendario con las fechas. entonces tengo que poner como entrega o algo así como entrega o tarea. En Claro. calendario igual se puede directamente, profe. ¿Sí? Yo estaba mirando recién, sí. En calendario hay una opción que dice agregar evento. Agregar Nice. evento en eso es realmente más fácil. Agregar, Ahí mejor. perfecto. Profe, yo tenía una pequeña duda sobre SPAC, Adelante. que estaba ahí hojeando unos papers y justo recién habló sobre esto de la frecuencia. Y le quería preguntar si el rango de frecuencia es casi siempre el mismo en que se observa o depende más como del lugar que nosotros estamos observando. El rango de frecuencia, estuvimos discutiendo en las clases anteriores, en general, todos estos métodos, vamos siempre a hablar de frecuencia, que es lo que nos interesa ver y es donde vamos a procesar los datos. Pero estos métodos en general, tú, para entenderlo, no tienes que hablar de frecuencia, tienes que hablar de longitud de onda, ¿ya? Y como vimos en clases anteriores, la longitud de onda está ligada con la frecuencia a través de la velocidad. No conocemos la velocidad, pero sabemos más o menos valores en que oscila.
suele oscilar entre 200 en suelos muy malos hasta 800 o cercano a 1000 si es un suelo muy duro y cercano a roca. Entonces ese rango de valores y depende del tipo de suelo, la velocidad, ¿ok? Mientras más suelto, una mayor presencia de finos, es una velocidades menores. Por ejemplo, las arenas no superan los 400 metros partido por segundo. Si tienes un suelo, entonces tú tienes una arena con un poquito de grava, puedes estar hablando de 400, 500, y eso te habla un poco, tienes que saber un poco de qué se trata donde tú estás parado. Ya, teniendo la velocidad, tú hablas de longitud de onda. Y la longitud de onda va a estar relacionada con las dimensiones del arreglo, ¿ya? Y esa también está ligada con la profundidad. Entonces, en general, ni la frecuencia está ligada con el tipo, el lugar donde tú estás trabajando y la longitud de onda involucrada. Ahora, si me voy a un problema muy de afuera, muy de lejos, el rango de frecuencia está ligado a el tipo de sensor. El SPAC lo podemos utilizar con sismómetros banda ancha que tienen frecuencias mucho más bajas, nos permiten explorar frecuencias mucho más bajas, y también con geófonos que tienen frecuencias alrededor de 1 Hz. Por ejemplo, los datos que yo les voy a pasar a ustedes son geófonos de 1 Hz exactamente, y habitan muy bien cerca de esa frecuencia entre 0,2 y 4, 5 a 10 Hz. Ven muy bien. Ah, ya. Claro, porque yo Pero justo estaba viendo su paper y ahí todo lo hacía de 0,1 a 10, como ahí, igual para ver todo el espectro y cómo se comportaba, supongo. es que además el trabajo que nosotros hicimos ese lo hicimos para caracterizar el suelo, que es la parte superficial, no más allá de 100 metros de profundidad, no me interesaba. Pero el SPAC tú lo podías aplicar con banda ancha y caracterizar la corteza. ¿Cachai? Y en ese caso tú te vas a frecuencias más bajas y tienes modelos de corteza para hacer el SPAC. Ya, genial, profe. Gracias. ¿Más consultas? Esto no es una amenaza, este sí que es un aviso amistoso, friendly reminder. Este sí que es la última clase de consultas que haría. Podemos hacer más. ¿Solo? Sí, con Borja tenemos de H sobre B. Ya, cuéntame. Ya, bueno. Creo que el Borja tenía notadas casi todas, pero yo tengo una como sobre la materia, porque nosotros en clase hemos visto efectos de sitio. Entonces, en nuestro método en particular es como muy importante esto, porque al final como lo que se quiere lograr, como ver con la función de transferencia. Entonces, mi duda es como si tenemos que definirlo cuando hagamos la presentación, o lo podemos dar como que ya se entiende qué es el efecto de sitio. En general, cuando tú estás planificando, o sea, no te voy a responder ni sí ni no, porque lo que va en la presentación depende de la historia que tú querés contar. Entonces, si tú quieres motivar la historia como una herramienta para hacer el efecto de sitio, tenés que contarle por lo menos una lámina a la gente contándole, oye, ¿qué es lo que tú entiendes como efecto de sitio? Para que la gente entienda a dónde estáis apuntando. Voy a ser súper claro. Por ejemplo, efecto de sitio, contesté un correo al respecto, puede ser considerado, por ejemplo, el efecto topográfico. Y H sobre B no puede ver efecto topográfico porque gran parte de las interpretaciones que nosotros hacemos asumen capas planas. Y el efecto topográfico es cualquier cosa menos capa plana. Esa es la gracia del efecto topográfico. De hecho, los métodos de ondas superficiales no funcionan con efectos topográficos, porque tú vayas a tener un cerro donde no tenéis capas planas. Entonces, la mayoría de nuestros métodos no van a funcionar para efecto topográfico. Entonces, ese ya es un principio de limitación para lo que tú estás considerando, lo que podríamos entender como efecto de sitio. Y la otra cosa es que
Depende de lo que tú queráis contar. El H sobre B, por ejemplo, el paper de Chávez García con Lermo, le sacaban sobre todo brillo al hecho de que utilizáis una medición de un sensor de 3 componentes, que es mucho más fácil que ellos comentaban tener que grabar el mismo evento, porque ellos utilizaban eventos en roca y en suelo. Puede que para algunos eventos lo tengáis en roca o no lo tengáis en suelo. Entonces es un leseo. Es mucho más caro y es mucho más complejo. Por lo tanto, entonces tú ahí estás hablando de lo interesante. ¿Qué puedo obtener yo con una sola medición de H sobre B, aunque sea muy restrictivo? ¿Cachai? Entonces, por eso es bueno que tú aclares qué es lo que vas a entender tú como efecto de sitio y hasta dónde va a llegar el H sobre B con esa explicación. Entonces les insisto, el último punto lo voy a volver a repetir de lo que estuve conversando anteriormente. Cuando hagan una presentación, para este curso y para cualquiera, cuenten una historia. ¿Cuáles 3 ideas que quiero transmitir? ¿Cómo transmito esa idea? ¿Y cómo logro transmitir esas ideas? Entonces, para poder transmitir la idea, por ejemplo, si una de tus ideas es, oye, H sobre B es súper barato para tener una estimación del efecto de sitio, indudablemente tengo que explicar qué es lo que es el efecto de sitio. ¿Y para qué me sirve? ¿Qué es lo que entiendo yo como efecto de sitio? Porque con H sobre B voy, mido, Lermo y Chávez García lo hicieron con temblores, posteriormente se ha hecho con ruido, que es algo que yo he trabajado. Entonces tú puedes decir, oye, yo voy, mido 20 minutos en la calle, en cualquier parte, y ya tengo una estimación de cómo puede ser las amplificaciones locales en un lugar. Súper interesante. ¿Ok? Profe, ya, nosotros teníamos unas preguntas de H sobre D con la Gaby. La primera era esa bueno, respecto a los supuestos, el supuesto como más importante es como que los efectos de sitio solamente se observan en el componente horizontal y no vertical, ese es como el que habíamos hablado. Pero claro, también estaba esto como la suposición como de la estructura geológica de la zona, que en el fondo siempre es un semiespacio sobre una capa. Es igual que haría entre los supuestos, ¿no? Igual es un supuesto. Sí, sí, igual es Ya. un supuesto. Ahora, el primer supuesto, solo quiero reforzar la idea de que no es solo que el efecto de sitio se vea en las horizontales, sino un poquito más allá, que la vertical lo amplifica. Ya. Entonces, ¿por qué estoy en eso? Porque hay casos en que la vertical sí hay modificaciones. Entonces, ¿por qué? No tengo idea por qué se produce eso. No sé por qué la vertical. Porque la vertical puede que amplifique ciertos rangos de frecuencias y no sea un caso particular del efecto de sitio, puede ser algún otro efecto, no tengo idea. ¿Ya? Eso es un tema. Y el segundo, el supuesto de que tenga que haber capas planas se utiliza más para H sobre B para la interpretación, para yo poder interpretar qué es lo que estoy viendo. ¿Ya? Generalmente, aunque no hayan capas planas, si el H sobre B se observa, eso te habla un poco de, por lo menos, el periodo predominante del suelo. No lo puedo interpretar como una función de transferencia, porque para eso necesito capas planas, ¿ya? Pero por lo menos sé qué periodo o qué frecuencia tiene el suelo para vibrar. Entonces, las capas planas se relacionan más bien con qué tanta información le voy a asignar al H sobre B más que con el método en sí. Ya. Ya, esa era una pregunta. Teníamos. Así que otra pregunta que teníamos, que en una tesis que encontramos por ahí, hacía como un breve resumen, de hecho fue inútil como de los pros y los contras, como las ventajas y las limitaciones del método. Y mencionaba en una parte que claro, permite como encontrar frecuencias predominantes y estimar efectos de sitio, pero no, el método no permite como calcular cuánto amplifica como la intensidad de ese efecto de sitio. Pero no hemos encontrado ninguna, o sea, tenemos que en todos los papers
no dice nada de eso, pero no hay ninguno que hemos encontrado que diga efectivamente que como que está esa incertidumbre en el método. No sé si tiene como alguna orientación en ese Ah, sentido. o sea, la referencia donde se dice que no es la función de transferencia. Ese es un, Ah, ese es un paper de Bonnefoy-Claudette, que me parece ya. que no lo he levantado. Ahora, Sí, sí, sí está. sí está. Bueno, el paper de la Sylvette Bonnefoy, Claudette, y ella hace sintéticos, y en esos sintéticos genera el H sobre B con muchos tipos de ondas, ¿ya? Si fueran ondas de cuerpo, ondas superficiales, y ahí se da cuenta de que para muchos de los tipos de ondas la función de transferencia no es igual a lo que tú observas en H sobre B. En ciertos casos, cuando son funciones, ondas de cuerpo, y no hay amplificación en la vertical, sí lo es. Pero es para el caso restrictivo donde son ondas de cuerpo. Mm, ya. Em, ya. Y creo que... Ah, sí, había uno, en un paper también mencionaba como el concepto de impedancia, pero como que no entendí bien a qué se refería como en contexto sismológico. Súper buena pregunta. La impedancia tiene que ver con el coeficiente de reflexión y de transmisión, ¿ya? En términos de definición, la impedancia es igual a la raíz cuadrada de la densidad por la velocidad de la onda S. Eso es la impedancia. O sea, tú conoces las propiedades de un medio, velocidad de onda S, densidad, y eso te da la impedancia. El contraste de impedancia es la diferencia entre ambos valores para dos capas, Mm, probablemente en contacto. ¿Cachai? mm, Entonces, esto se define de los coeficientes de reflexión y transmisión, que tú vas propagando una onda de abajo hacia arriba y la cantidad de energía que es transmitida a la onda a la capa siguiente depende de este coeficiente de impedancia. ¿Ya? Cuando pasas de una capa de mayor impedancia a una de menor, un mm, contraste de impedancia positivo, la mayor parte de la energía es transmitida, mm, ¿ya? Y muy poca de la energía es reflejada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú vas a tener, las ondas vienen de abajo porque vienen desde el centro de la Tierra, tenemos muy pocas ondas en la superficie, no del centro, pero de abajo. Se quedan Entonces, reflejándose vaya a tener que la onda sube porque es muy eficientemente transmitida hacia arriba, pero llega a la superficie libre y rebota, muy poca energía sube en términos de movimiento y rebota, y después cuando viene abajo, cuando viene una capa de baja impedancia a una de mayor impedancia, la mayor parte de la energía es reflejada. ¿Cachai? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que estáis haciendo? Que mucha energía llega, pero poca energía sale de esta capa superior. ¿Cachai? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vaya a tener? Es una onda atrapada en esta capa. Al tener la onda atrapada, en sismología le llamamos una guía de ondas, vaya a tener efecto de sitio. ¿Por qué? Porque vaya a tener un aporte constructivo de muchas ondas con frecuencias muy similares y eso va a aumentar la amplitud. Entonces, el contraste de impedancia es este concepto que yo te mencioné anteriormente y viene directamente de dónde viene ese número, de estos cálculos de coeficientes. Y a nosotros no lo heredamos porque tú vas a tener una amplificación, vas a tener efecto de sitio, si logras atrapar eficientemente una gran cantidad de energía sísmica en una cierta capa. Bueno, y esa capa tiene que estar arriba. Ujú. Ya. Y Te en la voy última a, te, pregunta, te voy a contar una copucha. Esta copucha yo creo que para ustedes no va a ser muy interesante, pero yo lo encuentro súper entretenida. Perdona que te interrumpa, pero sí, sí, esta parte a mí me gusta. Ustedes conocen el concepto de aisladores sísmicos. No lo conocen porque el único que es ingeniero acá es don Bastián, así que no importa. La idea del aislador sísmico es hacer un edificio y en la base, en las fundaciones del edificio, poner una goma que aísle el edificio del suelo, ¿ya?
La goma, la gracia que tiene, es que tiene una rigidez mucho menor que la del edificio. ¿Ok? Entonces, viene la energía de abajo, se empieza a propagar y llega a esta goma de muy poca rigidez. Entonces, la energía sísmica se concentra en esa goma, queda atrapada en la goma y la goma sufre grandes deformaciones. Pero el edificio no. El edificio se mueve mucho, se mueve de un lado para otro, pero se mueve en bloque. Entonces, efectivamente, uno arriba del edificio se mueve harto, pero las paredes no se mueven así, y eso evita el daño en la estructura. Y es el mismo concepto del contraste de impedancia. Lo único que hacen los ingenieros es concentrar una guía de ondas, concentrar las deformaciones en un punto. Y hoy en día eso se está haciendo en geotecnia, que se llama con el mejoramiento suelo, que es la misma idea. Esa era la copucha. Dale, Borja, ahora sí no te interrumpo más. No, no. La última pregunta era como cuán específico debiésemos ser respecto a la metodología, como al sobre... O sea, ¿Ahí? como si es relevante en términos de la presentación. Como que digamos que se toman ventanas de tiempo, se sacan promedio, desviación estándar y todo como el show. Yo creo que sí es importante, pero desde mi punto de vista, el término de que es súper importante en términos de que tú tienes que generar una medida estadística. Si tú mides en estricto rigor, yo podría medir una ventana de 1 segundo para poder caracterizar un sitio que tiene periodos menores que ese. Entonces, digamos, mido 10 segundos, y así puedo caracterizar cualquier sitio hasta 6 segundos, qué sé yo, cualquier cosa muy larga. El problema es que estoy midiendo ruido, no controlo la fuente, no controlo un montón de factores. Entonces es mejor tener una idea estadística de qué es lo que está ocupando. Y eso se acerca mucho a lo que hablamos del concepto de stacking. Entonces, yo creo que a mí sí que me gustaría que me contaran un poco cuánto tiempo se mide, y eso tiene que ver con cuántas ventanas utilizo, cuál es el largo de las ventanas que debería utilizar. No para dar una receta mágica, sino para el hecho de que si yo voy a un sitio, no puedo medir 10 segundos. Entonces, ¿cuánto rato tengo que medir en H sobre B? Y eso es un poco consideraciones sobre la metodología. Por ejemplo, el SPAC, si uno tiende a tratar de utilizar el SPAC para ver mayores profundidades, uno debería medir del orden de 40 minutos para llegar profundo. Pero si uno ocupa el FK activo, donde uno golpea en un sitio y espera que la onda viaje, en el peor de los casos, la onda se va a demorar en 1 segundo, va a viajar 200 metros. ¿Por qué? Porque las ondas más lentas en suelo son 200 metros por segundo. Luego, si yo hago un activo, puedo medir ventanas de 1 segundo sin ningún problema. Porque en ese tiempo ya va a haber pasado la onda. Y esto es lo que necesito medir. ¿Se fijan? Es imposible, o sea, hay suelo más malo, pero no mucho. Entonces, más que ir al detalle, oye, mira, tenéis que hacer ventanas de 60 segundos, 50 segundos, 30 segundos, ventanas cortas que se van sumando para tener una estimación robusta. Eso se genera con la media, la mediana, la moda. Ya, gracias. Vale. Esas eran nuestras dudas. Profe, Dígame, Valentina. tenemos una duda sobre en inversión. ¿Qué es lo que pasa con las zonas de baja velocidad que le nombran en un paper? Y eso no nos quedó tan claro con la idea. Lo que pasa es que en general uno espera que en un lugar, en un sitio cualquiera, todo esto estamos orientando que está agarrando el vecindario para invertir el perfil de velocidades. Ya, entonces, por eso es el paper de Mark, que está ya adaptándolo a nuestro caso. Eso es súper importante.
En general, la velocidad aumenta con la profundidad. Por lo tanto, cuando yo defino el espacio de parámetros a buscar, le voy a decir a mi maquinita, al método, que busque solo aquellos modelos en que la velocidad va aumentando con la profundidad. Y aquellos modelos en que, porque acuérdate que va generando los modelos en un random walk, en una caminata aleatoria. Entonces eso podría decir que vaya de un modelo que aumenta y de repente baja. En general eso no ocurre, así que elimino esa posibilidad. De esa manera hago más eficiente la búsqueda. Y se relaciona con el hecho de reducir el espacio de modelos posibles. Si yo reduzco, digo, mira, en realidad no es el espacio infinito que estoy buscando, sino que este espacio un poco acotado, y eso se relaciona harto con el paper de Mark, y por eso les pedí que lo mencionara, ¿cachai? Porque reduce, con este supuesto, reduce el espacio total, y de esa manera la búsqueda es más eficiente. Gasto más tiempo buscando aquellos modelos más probables, ¿ok? Pero dice, oye, ha ocurrido que hay veces en que yo tengo una capa de baja velocidad en el sitio. ¿Por qué ocurre? En la naturaleza eso no es lo usual, pero sí puede ocurrir. Por lo tanto, en ese caso tú le dices, no supongas que la velocidad va aumentando. Y en el programa, que lo hizo Mark, tú le puedes decir, mira, en este caso particular, no asumas que la velocidad va aumentando. Entonces, quitas esa restricción, ¿y qué significa? Que tienes que utilizar una mayor cantidad de modelos, porque estáis ampliando un espacio mucho mayor. ¿Cachai? Entonces ahí el supuesto de una capa de baja velocidad tiene que ver con reducir el espacio de parámetros de modelos posibles a buscar y hacer una búsqueda más eficiente. Si yo no hago ese supuesto, bueno, tengo un modelo mayor, un espacio de parámetros mayor, y por lo tanto tengo que buscar más. El método del vecindario funciona bastante bien, salvo en espacios de parámetros muy grandes. Cuando tengo muchas dimensiones, ahí comienza a fallar. Entonces, por eso es importante restringir la cantidad de dimensiones. Bien, muchas gracias. ¿Cachate? Sí, sí. Y dentro de eso mismo, de ir reduciendo, que teníamos la duda de que sentíamos que estábamos armando la presentación muy en base a los papers, pero igual encontramos que es necesario porque uno la idea es la persona que lo propone y el otro es el que lo adapta a lo que vamos a usar nosotros. Entonces... Sí, estoy súper de acuerdo contigo. Lo que hace Mark en su paper también, y lo que estábamos discutiendo, por ejemplo, que lo encuentro súper interesante. Él define una zona prohibida. Define modelos en los cuales él le llama prohibido, forbidden zone, y en el paper pinta una zona oscura. Dice, oye, estos modelos no son posibles, no son físicamente esperables. Entonces, los elimino y ahí reduce el espacio. ¿Cachai? Entonces, por eso es muy interesante esa propuesta, pasar del concepto general, del vecindario, de las celdas de Voronoi, en términos de cuáles son mis vecinos, de cómo sampleo quizá un poquito, que es un método estocástico, un método tipo Monte Carlo. Eso también es importante saberlo. Y, oye, pero mira, para el caso que nos interesa, hay ciertos modelos que no son probables. Entonces voy a reducir el espacio modelo y él los pinta de negro y los saca afuera. Entonces, me parece un muy buen approach a la presentación. Sí, y también en ese último paper teníamos la duda de que menciona el escalamiento dinámico y creemos entenderlo, pero no estamos seguras. Creemos que tiene que ver en la matriz que genera las células de Voronoi, que la modifica la matriz para que las próximas células
incluya más muestras como dentro del misfit que es más óptimo, en vez de, por ejemplo, de la célula de al lado. Tiene que ver Este, con esa matriz, pero tiene que ver con el concepto importante que hay detrás, que es el vecindario. Cuando tú hablas de vecindario, estás hablando de una distancia, ¿ya? Eso significa, porque mi vecino, en este caso, ¿cachai? Es el que está, bueno, ahora estoy en mi casa, el que está al lado de mi casa, Ujú. ¿cachai? Pero yo también podría decirle a otra persona, yo estoy en La Reina, oye, yo soy de La Reina, ah, tú también eres vecino mío, pero no vive al lado de mi casa, pero somos vecinos en términos de que vivimos relativamente cerca. Entonces, relativamente es la métrica, la distancia. ¿Ok? Entonces, lo que él hace es deformar ciertas distancias en esta matriz que tú mencionas para agrandar algunas y achicar otras. Y de esa manera de buscar de manera más eficiente en ciertas dimensiones que las agranda. Y esa es la distorsión que él hace. Al, al cambiar la métrica de distancia, vas a definir distintos vecinos. ¿Por qué? Porque le voy a dar más importancia, por ejemplo, a la velocidad más que al espesor. Entonces deformo esa dimensión y voy a tener otros vecinos porque modifico el concepto de distancia, de métrica. ¿Ya? Entonces se relaciona con eso y por eso aparecen distintos vecinos, porque en realidad tú puedes ser un vecino mío muy cercano en términos de que los dos tenemos el mismo espesor de la capa, pero las velocidades son muy distintas. Y a mí me gusta tener mejor resolución en velocidad. Entonces, dos modelos con el mismo espesor de capas no son vecinos porque le voy a dar más énfasis a las velocidades. Entiendo. Y ahí distorsiona la matriz que me permite calcular distancia. ¿Te quedó claro? Sí, ¿Me sí, explico? muchas gracias, profe. Vale. ¿Sí? ¿Más consultas, jóvenes? Profesor, yo tengo una consulta. ¿Sí? Hay un término que no me queda muy claro, que es de patrón de coherencia. Mira, resulta que cuando tú estás el método más doble es un método de amplitud. Entonces, lo que tú vas a suponer es que tú tienes un cierto arreglo, el más doble funciona con arreglos lineales, o da lo mismo eso en realidad. Pero vas a tener una onda, que piénsalo como si fuera un pulso, pensemos en un pulso, el lápiz, ¿ya? Pero velo como un triángulo y no tanto como un delta, ¿ya? Piénsalo esto como un triángulo. Este triángulo, que es la onda, va a atravesar todos los geófonos. Entonces, esta onda la voy a ver en todos los geófonos, si es que todos ven la misma onda. Si todos ven la misma onda, se va a ver esta figura, este pulso triangular, en cada una de las formas de onda de los distintos geófonos. Eso es lo que tú podrías considerar que es el patrón de coherencia, que se ve la misma señal en todos los geófonos porque todos los geófonos están viendo lo mismo. ¿Ok? Ahora, el problema es que en algunos se va a ver antes y en otros se va a ver después. Eso porque algunos están más cerca de la fuente y otros están más lejos. ¿Ya? Entonces yo tengo que moverlos. Ahora supongamos que los patrones son videos, yo los tengo que ir desfasando de manera que calcen. Ese desfase es buscando el patrón de coherencia, que todas las señales estén, primero que se ve la misma señal en ambos. ¿Ya? Estos dos dedos son prácticamente idénticos. De hecho, interesante el ejemplo, son un poquito distintos porque están un poquito distintos. De hecho, uno debería ser un poquito más grande que el otro. ¿Ya? Pero son virtualmente iguales. Entonces, yo voy a buscar este patrón de coherencia desplazando las dos señales hasta que calcen. Y este desfase es el que se relaciona con la velocidad de la onda que atravesó el arreglo. Gracias. Sí. Vale.
Este concepto y es muy parecido a lo que se ve en FK. Por eso es lo que yo les decía que ambos métodos son muy, muy parecidos. ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, tengo una duda de FK. Cuéntame. Es con respecto al procesamiento de los datos. Una vez que uno obtiene esta como función de densidad de potencia, ¿sí? Algo así se llama, tiene un nombre largo. Me cuesta entender cómo pasar de eso a la curva de dispersión. Perfecto. Esa función de densidad va a estar va a ser función de la frecuencia primero, porque tú la calculas para distintas frecuencias. Entonces, conocemos la frecuencia. La frecuencia es una frecuencia dada, F0. ¿Ya? Y el otro parámetro del cual depende esta función de densidad es el número de onda. Y como yo les contaba, FK, frecuencia, es el dual del tiempo. Tú tienes una señal en el tiempo, le calculas la transformada de Fourier y lo llevas a la misma señal, pero en frecuencia. K, que es el número de onda, toma la distancia y la lleva al dual, que es en número de onda. Y esta densidad de potencia es función del número de onda. Entonces lo que te va a entregar es una longitud de onda. Tienes longitud de onda, tienes frecuencia, tienes la velocidad. Ya, gracias, profe. Creo que entendí. Entonces, mira, ese te lo estoy contando intuitivamente. Todo lo que hace el computador, lo que hace el programa es calcular esta distribución de potencia para todos los números de onda posible y encuentra aquel que tiene el máximo, que es donde está la máxima coherencia. Las señales son lo más parecidas posible. Y en ese punto te va a definir un cierto número de onda. Con esos números de onda y la frecuencia, como uno es el dual del tiempo y el otro el dual de la frecuencia, vaya a poder calcular la velocidad para esa frecuencia. Y ahí ya voy a obtener la curva de dispersión. El resto no es más que un producto, o en realidad una razón. Claro, ahí se calcula 2pi frecuencia partido el número de onda. Sería con eso Exacto, listo. y esa es una ecuación. Claro. Pero ese es el concepto, que la función de densidad de potencia depende del número de onda. Entonces conoces la frecuencia porque lo haces para esa frecuencia y ahí obtienes el número de onda. Conocido los dos, ¡pa! Velocidad. De ahí obtenís la curva de dispersión. Claro, o sea, lo que más me queda duda es cómo relaciono la transformada de Fourier, que vendría siendo la función, con el número de onda. Lo que pasa es que tú lo que vas a obtener, esta que le llamamos la función de potencia, va a depender de solo, bueno, la frecuencia está fija, es para esa frecuencia que yo lo filtro, o lo hago en frecuencia, da lo mismo. Y después, esa función va a depender solo del número de onda. ¿Ya? Y después busco el máximo de esa función que no es maximizando, es simplemente yo tengo la función evaluada para muchos números de onda y busco aquel valor en que la función sea el máximo que la evalúo, lo calculo, es algo que yo calculo con los datos. Y para ese valor máximo, para ese número de onda, es el que yo calculo la función. ¿Me cacháis? Sí, creo que ahora entendí. Entonces, no es que yo maximice la función en términos de calcular la derivada, teóricamente no. Es una función que depende del número de onda. Yo lo calculo para muchos números de onda. Y después digo, ya, tengo que buscar el máximo para esta función y voy a buscar dónde está el máximo. Y eso lo hace el computador solo. Ya, gracias, profe. Vale. ¿Alguna otra consulta? Al menos nosotros, profe, quedamos más o menos claros con las consultas que le hicimos y creo que ya podemos armar la presentación. Perfecto.
¿Alguna otra duda? Bien, entonces antes de terminar, los últimos comentarios. Recuerden la presentación entre 20 y 25 minutos, no más que eso, ese es el tiempo máximo. Traten de enfocarse en el método, limitaciones, supuestos, alguna recomendación para su uso y su implementación. Al final de la presentación tienen que poner 6 preguntas para ser respondidas por sus compañeros, preguntas de la presentación. No, la idea es que no sea necesario leerse los papers para poder resolver las preguntas. Y yo les voy a, bueno, vamos a partir por los números, solamente se nos intersecta en la mitad, justo después de la presentación 1 y 2 va a venir más W, y vamos a seguir después posteriormente con H sobre B y el método del vecindario para las clases posteriores, y voy a tratar de agregar esas fechas al calendario del curso. Partiríamos las presentaciones en la próxima clase, y hay alguien que íbamos poniendo los valores, o sea, los datos en la página del curso. ¿Alguna consulta? Bien, muchas gracias por su asistencia. Yo voy a tener la grabación y nos vemos el próximo jueves.